Este vídeo se lo debemos a Leonor de Aquitania y a Enrique II de Inglaterra. Su matrimonio, en el siglo XII, hizo que el vin claret, el vino claro, se convirtiese en el vino de moda de la corte inglesa. Era un vino afrutado, ligero, con poca extracción, a lo que hoy llamaríamos un rosado o un tinto muy ligero. De hecho, vin claret fue el término que se utilizó para referirnos a los vinos que venían de Burdeos, aunque con el paso de los siglos ese estilo fue oscureciendo hasta ser lo que son hoy en día. Esto que estoy sirviendo es un vino rosado, pero esto y esto no son vinos rosados. Esto de aquí son claretes. Y vamos a descubrir hoy qué es un clarete. En España, la palabra clarete está documentada desde el siglo XVI y designaba un vino claro, pero no blanco. En gran parte de España era el vino de consumo diario y se hacía pues con lo que se tenía a mano. Tempranillo y Viura, Garnacha y Malvasía. La clave para entender un clarete es la palabra cofermentación. Es decir, que se fermentaban todas las uvas a la vez. Y con todas las uvas nos referimos a una parcela. Antiguamente era común que en un terreno hubiese diferentes variedades de uva, blancas y tintas. Lo que se hacía era vendimiar las uvas de toda esa parcela y fermentarlas y vinificarlas juntas. De este modo, al mezclar uvas tintas y uvas blancas, obteníamos un vino tinto muy ligero, un clarete. Por tanto, la clave del clarete recae en su elaboración, cómo se hace, y es mezclando uvas tintas y uvas blancas. Los rosados modernos se elaboran de una forma distinta y utilizamos exclusivamente uvas tintas, con una maceración muy corta, con una corta extracción, de ahí que consigamos esos colores rosados. Sin embargo, el tono rosado de los claretes viene por esta mezcla. Ribera del Duero o Cigalés, zonas de Castilla y León, tienen una larga tradición de elaboración de claretes. Allí era común encontrar parcelas con tempranillo, garnacha, albillo, verdejo, todas juntas. Pensad que la uva blanca daba frescor y suavidad, y en cambio las tintas daban cuerpo, textura y color. Ese era el vino que bebían, por lo tanto es un vino y un estilo con muchísima historia. Vamos a elaborar, a modo de resumen, un cuadro comparativo para ver bien las diferencias entre un rosado y un clarete. De hecho, estos tres son claretes, tenemos parte de uva blanca y uva tinta en ellos y merece mucho la pena que los probemos para ver sus diferencias con un rosado más moderno. Empezamos con el tipo de uva. Un rosado siempre va a provenir de uvas tintas, mientras que un clarete tendrá una proporción de uva blanca y uva tinta en su elaboración. La clave de la diferencia recae en el método de elaboración. Los rosados se hacen bien por sangrado o por poca maceración, es decir, poco tiempo de contacto entre el mosto y la piel. Por otro lado, los claretes se hacen cofermentando, es decir, fermentando a la vez uvas blancas y tintas todas juntas. En cuanto a la estructura, los rosados suelen ser más ligeros, más afrutados, mientras que los claretes suelen tener más cuerpo, más textura, debido a la gran proporción de uvas tintas que hay en ellos. Los rosados de ahora son rosados muy limpios, muy frescos, muy bien acabados. En cambio, el clarete solía tener un perfil más rústico, más sabroso, con más textura. Los rosados de hoy en día son vinos muy técnicos, muy contemporáneos. La química y la tecnología que tenemos hoy en día nos permite elaborar vinos muy francos. En cambio, podemos decir que el origen del clarete es un estilo mucho más tradicional, mucho más rural. Hoy en día, los claretes están viviendo una revolución y cada vez más encontramos vinos que reflejan este estilo más tradicional y más rural. Esto sucede por varios motivos, pero es verdad que hoy en día detectamos tendencias que lo que buscan es la autenticidad, la expresión, volver a lo que hacíamos antiguamente. Este renacer de los claretes tiene muchos porqués. Uno de ellos es la tendencia que hay ahora de volver a lo auténtico, de recuperar nuestras raíces y volver a elaborar como hacíamos hace muchos años. Además, ahora vuelve a estar de moda la baja graduación, los vinos versátiles, frescos, y los claretes nos ofrecen todo esto. Y por último, estos vinos tan ligeros van de la mano con las corrientes de ahora de buscar vinos menos estructurados, más fáciles. Es por ello que cada vez vamos a encontrar más claretes en las tiendas y en las cartas de los restaurantes. Aunque veréis que hay cierta diversidad entre los estilos de clarete en función de las uvas utilizadas y también la zona, vamos a intentar definir el perfil organoléptico de un clarete. Pueden ir desde rosados muy intensos hasta colores más bien pálidos, como un rubí muy poco concentrado. Sobre todo encontraremos aromas a frutas rojas, frescas, incluso algo ácidas. También es muy común encontrar aromas a hierbas frescas y secas. Cuando los probemos
vemos, reconoceréis rápidamente que tienen un cuerpo medio, ni muy ligeros ni muy pesados. Además, suelen caracterizarse por una acidez muy viva. Veréis que la textura es muy sedosa debido a la extracción de taninos que encontramos en las pieles. Son muchos los países elaboradores que han empezado a utilizar la palabra claret o clarete para etiquetar sus vinos, precisamente haciendo referencia a estas cofermentaciones de uvas blancas y tintas. Podríamos decir que los claretes vuelven a estar de moda y no dejan de ser un puente entre el pasado y el presente de la elaboración del vino. Si te ha gustado el contenido, puedes darnos like, y si quieres animarnos a que sigamos haciendo vídeos como este, puedes suscribirte pinchando aquí.